nuevos. Y ahí está En entonces este la gran momento, noticia. sí, señores. No nos ponemos de acuerdo para dar la noticia. Adelante, las féminas primero. Ahí está, lo está contando Telesur en este momento, imágenes en vivo, en directo, Rey Audiencia, el expresidente Lula queda en libertad. En este momento sale libre el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el preso político más importante del mundo, así lo han catalogado distintos intelectuales, académicos, referentes de organizaciones sociales, progresistas, de derechos humanos. Se abraza con su familia, con sus hijos, con sus asesores, con miembros del PT que llegaban a esta hora. Vemos, por ejemplo, detrás a Limber Farías, una activista permanente en la defensa de la libertad, de Lula libre. Está libre Lula y se lo contamos aquí a través de la pantalla de Telesur. Vamos a ver entonces si se dirige en breve a los que lo esperaron durante 580 días en esa vigilia, Lula libre a las afueras de la prisión de Curitiba. Es una estación de policía, pero fue la prisión de Lula durante este periodo que le acabo de describir. Seguramente ofrecerá declaraciones porque él lo había prometido. Mis primeras palabras van a ser justamente para los miembros de la vigilia Lula libre. Vamos a escuchar un poco ese sonido ambiente. Lula libre, están, digamos, exclamando en este momento. Si está con Telesur, por favor, no nos abandone, entérese de la noticia justo con nosotros, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Primeros minutos del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en libertad después de que la víspera el Tribunal Supremo Federal tomara esta decisión. Continúa avanzando en los procesos en que lo han vinculado, él ha dicho, lo han reiterado sus abogados, sin ningún tipo de pruebas, pero se queda en libertad. Primeros minutos de Lula en libertad. Que a gente